Bueno, siguiendo en este esquema que habíamos analizado, estamos en el tema de los pretratamientos, que puede ser un tratamiento físico, más que todo, físico, ¿no? Ahí tenemos un tren de tratamiento, estamos en la primera parte, la semana anterior vimos lo que era el cribado o el desbaste, y el día de hoy vamos a ver lo que es el desarenado, siguiendo en esta secuencia. Ya, y a partir del segundo parcial, pues ya entraremos en tratamientos biológicos. Esto ya habíamos visto para qué era el tratamiento preliminar, y parte de este tratamiento son los desarenados. Son unidades destinadas a retener sólidos inorgánicos como arenas, cenizas, gravas, a las que se denomina generalmente como arenas o partículas discretas. Las arenas pueden dañar a los equipos mecánicos por abrasión y causar serias dificultades de operación en los tanques de cimentación y en la digestión de los lodos por acumularse alrededor de las tuberías de entrada o salida, causando las inducciones o formando depósitos dentro de las unidades, disminuyendo así su capacidad de tratamiento. Entonces, es en la parte aquí, en una parte como un dato importante, es obligatorio el uso en PETAR, que tienen sedimentadores y digestores. El sistema de lagunaje es opcional. Es decir, como ustedes lo acaban de ver, como todo el arrastre de sedimento, bueno, la primera parte retienen los sólidos de gran magnitud. En esta otra parte ya un poco entra a esa sedimentación discreta, que un poco orienta que por su propio peso las partículas decampen al fondo en este caso, del desarenado, y con eso poder retener ciertas partículas que en procesos posteriores pueden dañar los equipos que se encuentren en este tren de tratamiento. Entonces, cuando son sistemas de lagunaje, un desarenador puede ser opcional. Si podemos ver en alguna de las plantas, tal vez a nivel nacional, si no ven un desarenador, bueno, es porque lo consideran opcional. En cambio, para las otras, como cuando tienen un tratamiento posterior en temas de cimentadores o digestores, es obligatorio usar esto para evitar cualquier desperfecto en estos dispositivos. Bueno, dentro de los tipos de desarenadores tenemos algunos. Tenemos uno de los principales y el más común es el desarenador de flujo horizontal, en donde el agua circula a través del elemento en dirección horizontal y la velocidad de circulación se controla por la propia geometría de la unidad con puertas de distribución especiales mediante la opción de vertederos de secciones especiales a la salida del cambio. Entonces aquí tenemos uno de los ejemplos: la entrada, tenemos la rejilla de desbaste, el canal de desarenado y la compuerta y vertederos de compuerta en la parte final, donde sirven para aforar el caudal de agua que ingresa a la planta. Otro tipo de sistemas es el desarenador aireado. Consiste en un tanque de aireación de flujo helicoidal en el que se induce una velocidad en espiral y que se controla por la propia geometría del tanque y por la cantidad de aire suministrada a la misma. O sea, ya tenemos este tema del desarenador, y el otro es un desarenador de vórtice. Consiste en un tanque cilíndrico en el cual el agua entra siguiendo una dirección de flujo tangencial, creando un flujo en vórtice, y las fuerzas centrífugas y gravitatorias son las responsables de la separación de las arenas. Entonces aquí tenemos el esquema, cómo bajo este desarenador se retienen las partículas. Otro tipo de clasificación, aquí tenemos más bien por su forma, ¿no? O sea, tenemos de vórtice, aireado y de flujo horizontal. A ver cómo su forma, su mecanismo, su uso. También existen o se lo puede clasificar de otra forma, ¿no? En función a su operación pueden ser desarenadores de lavado continuo o desarenadores de lavado discontinuo, es decir, intermitente.
También pueden ser en función a la velocidad de escurrimiento, de velocidad baja, cuando la velocidad es menor a 1 metro sobre segundo, y cuando la velocidad es alta, cuando es mayor a 1 metro sobre segundo. Estas velocidades mayores a 1 metro sobre segundo, por lo general se las dan en desarenadores utilizados en hidroeléctricas, en donde el flujo de agua usado en ese tipo de obra, más que ser laminar, es turbulento, ¿no? A diferencia de tener una captación en un abastecimiento de agua, de una captación de agua potable o un sistema de tratamiento de aguas residuales, en donde se requiere más bien que el flujo sea laminar, más que turbulento, para que para facilitar estos procesos de tratamiento, ya sea para abastecimiento de agua o para plantas de depuración de aguas residuales. Y por su disposición, los desaladores pueden ser en serie o en paralelo. Entonces tenemos una clasificación por su tipo, y aquí tenemos otro tipo de clasificación, por decirlo así. Entonces, como bien lo habíamos indicado, y es lo que prácticamente vamos a topar en la sesión, es un desarenador de flujo horizontal, que es el desarenador más común empleado en este sistema, ¿no? Aquí tenemos algunas excepciones. Tenemos una planta, tenemos un perfil longitudinal de esta planta. Por otro lado, también tenemos una planta de otro esquema, y también de forma un perfil, ¿no? Tenemos inicialmente, tiene la llegada. Entonces, el, el agua ingresa, llega al canal de entrada, tiene aquí la tubería de desbaste y entra al canal de sedimentación. Por un lado tiene un rebose que va a llegar a un canal o a un bypass que también genera un proceso de decantación, igual que la acá, pero es por temas de rebose cuando los caudales picos se incrementan. Y tenemos en esta parte ya un aforo o un vertedero, ¿no? Que puede ser un vertedero tipo B, un vertedero trapezoidal, un vertedero tipo sutro, para aforar el caudal de agua que va a entrar, en este caso, a la planta del vertedero, ¿no? Entonces, un esquema, otro esquema, mismo concepto de desarenador de flujo horizontal. Ya, entonces aquí más bien ya tengo una foto constructiva. Tienen la tubería de desbaste, aquí tienen la rejilla de rebose, el bypass o un canal secundario, que este canal secundario, que aparte de servir como de rebose, también sirve como un canal provisional para dar mantenimiento a este canal o a este canal sedimentador principal, ¿no? Cuando quieren dar mantenimiento a este bypass también sirve para eso, para habilitarlo de manera momentánea hasta que le dé mantenimiento a la cámara de operación principal. Y en la parte final del canal o del desarenador, lo que les decía, ¿no? Tienen que tener un medidor de caudal, que puede ser un partial o algún tipo de vertedero, para aforar el caudal que va a ingresar a la planta. Entonces aquí tenemos otro esquema que tiene similitud a lo que habíamos hablado. Vamos a repetir aquí. Tenemos el ingreso del agua. eh, entonces tenemos el ingreso del agua, tenemos el canal de llegada, tenemos la tubería de desbaste, tenemos el bypass y tenemos ya el canal de desagüe. Hay que considerar que el tema del cribado, del desbaste con desarenado,
son estructuras que prácticamente se complementan. O sea, cribado, por eso parece una estructura única, ¿no? Tenemos en la parte superior tenemos ya un corte longitudinal. De igual forma, aquí está la rejilla de rebose que va a dar, que va a aportar con caudal de agua cuando se requiera a este canal o bypass. La tubería de desbaste, la reja y el canal principal o la cámara principal de sedimentación. Ya, dentro de la estructura hemos visto algunas situaciones que ustedes han evidenciado. Tenemos una zona de entrada, que la zona de entrada de transición, o la zona de transición de entrada, la cual une el canal con el desarenador. Función el conseguir una distribución uniforme en las líneas de flujo dentro de la unidad, uniformizando a su vez la velocidad. La cámara de cimentación, que es el segundo paso, en la cual las partículas sólidas caen al fondo por acción de gravedad debido a la disminución de la velocidad producida por el aumento de la sección. Por eso es que es muy importante que el flujo en estas secciones se considere más bien laminar que turbulento. Eso no quiere decir que en ciertas ocasiones se pueda tener un régimen de turbulento, obviamente que eso no, o sea, que la presencia de turbulencia tampoco es que pueda perjudicar, pero siempre se tiende a que sea así, laminar. Y bueno, y hablando de ese término de flujo laminar y turbulento, aquí está por aquí. A ver, viendo. A ver, Belkis, ¿cómo usted sabe si un flujo es laminar o es turbulento? ¿Qué parámetros necesito saber? ¿O con qué parámetros lo puedo determinar? Es un flujo cuando, o sea, es como continuo, y es un flujo turbulento cuando, ¿cómo explico? No es por la velocidad. Ya, con el número del Reynolds, el número del Reynolds, a ver, de Faría, ya que habló, ¿cuál es el parámetro para yo determinar que un flujo es laminar? Ya, ya, cuando es menor de 2000, ya, y cuando es mayor, es laminar, ya, y cuando es mayor, Flujo de sí, transición. pero sí, son flujos de transiciones, pero más que hablar, el concepto inicial es turbulento, laminar. ¿Quién me determina eso? Bueno, Reynolds se puso prácticamente por Reynolds, es que se define ese concepto de si es laminar o es turbulento, y bajo la numeración de Reynolds, si es menor de 2000, ustedes ya dicen que el flujo es laminar, y si es mayor de 2000, significa que el flujo es turbulento. Así es. Obviamente, entre los dos parámetros existe un punto intermedio que es un flujo de transición, pero en términos generales es lo que le acabamos y lo que estaría acabando. Bien, entonces, tenemos una zona de depósito constituido por una tolva con un gradiente del 2 al 6% que permite el deslizamiento de la arena hacia un canal de limpieza de los sedimentos. Esta pendiente no se incluye en el tirante de cálculo, sino que el volumen adicional se lo toma como un depósito de arena sedimentada. Entonces, internamente, aparte de que yo tenga un aparte de que yo tenga una pendiente longitudinal
¿sí? Aparte que yo también tendría internamente una pendiente prácticamente transversal que me ayudaría a evacuar este tema de las arenas o canalizar todo este tipo de sedimentos hacia el canal de limpieza que debe tener este tipo de estructura. ¿Qué sigue por ahí? Entonces ya vimos lo que es la zona de entrada, que no constituye, tenemos la zona, aquí es zona de cimentación, cámara de cimentación, que me he confundido con el término, zona de entrada le he puesto todo eso. Bueno, sigamos aquí, y el otro punto es, bueno, me faltó uno, ¿no? Ahí, ya. Entonces aquí tenemos más o menos el esquema, ¿no? De lo que habíamos hablado, otra vez recapitulando. Tenemos una zona de entrada, una zona de entrada y una zona de depósito. Entonces tenemos una transición de entrada o zona de entrada. Tenemos una cámara de sedimentación, también tiene un tema de vertedero y también tiene una parte de compuerta o lavado. Obviamente toda esta parte de compuerta y lavado entra en la zona de depósito y eliminación de la arena sedimentada. Pero aquí está un poquito más desglosado. La cámara de cimentación se diseña para velocidades que varían entre 0.3 metros sobre segundo y 0.4 metros sobre segundo, con una profundidad media de 1.5 metros y 4 metros. O sea, eso es relativo, igual hay que dimensionar. Tal vez en algún tipo de bibliografía ustedes podrán encontrar que el tipo de velocidad puede llegar hasta 0.1 metros sobre segundo, pero esa velocidad que sería la mínima, más bien se utiliza para desarenadores que simplemente en sistemas de tratamiento de agua. En este caso, como la materia orgánica que se transporta en el agua residual tiene mayores diámetros, no se aconseja tener velocidades tan bajas como podríamos tener en un desarenado para tratamiento de agua potable, por lo que podría ocasionar un estancamiento eh, sería muy acelerado de estas partículas, ¿no? Pudiendo estancamiento y pues, tal vez dando dificultades en la operatividad adecuada de este infraestructura. Entonces tiene un vertedero, como máximo se admite una velocidad que puede llegar a 1 metro sobre segundo sobre el vertedero de desfogue, ¿no? Y la compuerta de lavado, lo que ya hemos dicho, ¿no? Se le da una gradiente fuerte del 2% al 6% que genere una velocidad de 3 a 5 metros sobre segundo. Entonces luego del vertedero se va. Por otro lado, acá se va en un canal de lavado. Y lo que digo, también en este esquema tengo un canal de bypass. Aquí tengo el canal de lavado, aquí tengo el vertedero, que es por donde va ya el agua que va a seguir en el siguiente tratamiento. Aquí yo tengo un vertedero de estas características, tipo CIMAS, sí, pero yo puedo tener otro tipo de vertedero, tipo de vertedero rectangular, un vertedero trapezoidal. Entonces, dependiendo del diseño, yo tengo que determinar qué tipo de vertedero voy a poner en la parte extrema del canal para aforar el caudal que me va a ingresar a la planta o al sistema de tratamiento. Me repitió esta cosa. Ya, dentro de los criterios de diseño tenemos para las diferentes unidades, ¿no? Para los números de unidades y bypass, se mencionan por lo menos 2 desarenadores en paralelo, cada uno de ellos calculado para el caudal máximo horario. Una se mantiene en operación y la otra en stand-by para realizar la limpieza de las arenas removidas o su reparación. Los desarenadores son obligatorios en las plantas que tienen sedimentadores y digestores. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Tenemos que generar
dos segmentadores en paralelo para que pueda permitir ese concepto de backup. Mientras uno está paralizado, el otro está operativo. Y cuando uno, el principal, entra a operación, ya entre en mantenimiento por algún tipo de daño, entra a operar el que estaría en stand-by, o que le podríamos decir como tipo bypass. Y volvemos a indicar la recomendación que habíamos dicho inicialmente. Los desarenadores son obligatorios en las plantas que tienen sedimentadores y digestores. ¿Quiénes se excluyen de esto? Tal vez los sistemas de lagunaje que no tienen. Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que yo tenga un biodigestor antes de la laguna. Puede ser. Hay que ver si un tratamiento poco convencional también yo lo puedo implementar. Dice, mira, antes de entrar al sistema de lagunaje, yo voy a implementar un digestor, un tanque in-off, ¿ya? Como ahí está la referencia. Entonces, si yo hago este tipo de tratamiento antes del sistema de lagunaje, obviamente voy a necesitar un sedimento. Otro tipo de criterios de diseño que ya lo habíamos dicho, velocidad de flujo en los desarenadores, de 0.3 metros sobre segundo a 0.4 metros sobre segundo. Procurar controlar y mantener la velocidad de flujo en alrededor de 0.30 metros sobre segundo con una tolerancia de más o menos el 20%. Vuelvo y repito, puede ser que en algún tipo de bibliografía, un tipo de criterio de diseño, indiquen que la velocidad oscila entre 0.1 y no es que está mal, sino es que esa particularidad se daría para sistemas de tratamiento de agua potable. Para este caso, como las partículas de materia orgánica son un poco mayores, se recomienda este tipo de velocidad de 0.3 más o menos 20% como tolerancia. Tenemos las áreas de los desarenadores. Partículas de arenas nocivas son las de tamaño igual o superior a 0.2 milímetros. Mira, aquí hay una clasificación. Cuando tenemos dentro de la granulometría o cuando sabemos en las partículas que van a ingresar a nuestro sistema de tratamiento tienen diámetros mayores a 0.2 milímetros, se consideran como arenas nocivas, cuyo peso específico es de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico y la velocidad de sedimentación del orden de 2 centímetros cúbicos. Se constata que los desarenadores deben ser diseñados con tasas de aplicación de 600 a 1.200 metros cúbicos por metro cuadrado día. O sea, esto es una idea que dada la granulometría o el tipo de arena que va a entrar en nuestros sistemas y considerando esta particularidad de la arena como es el peso específico y la velocidad del flujo, o la velocidad de cimentación, hay una referencia, hay una relación en cuanto al área del desarenador que debe ocupar. Tenemos la profundidad de lámina de agua, son desarenadores tipo de tipo canal. La profundidad de agua para el caudal mínimo, medio y máximo se determina a partir de las condiciones de funcionamiento del controlador de velocidad. Al inicio dimos una idea de que más o menos la profundidad que oscila, ¿no? Entre 1.5 a 4 metros. Sin embargo, eso también está condicionado a qué tipo de controlador de velocidad voy a tener al final en el vertedero de salida. Repito, puede ser un vertedero trapezoidal, un vertedero rectangular, tal vez un vertedero tal vez tipo CIMAS o tipo SUT. Y otro de los criterios es en el ángulo de transición. El objetivo de estas obras es reducir las pérdidas de cargas debidas al cambio de sección del canal o de la pendiente del mismo. Se recomienda un ángulo de 12 grados 30 minutos en aquellas estructuras donde las pérdidas de carga deben reducirse al mínimo. Entonces, esto es en cuanto a la... No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. Bueno, digamos. Vamos a ver aquí.
Y vamos a ver. Ya. Bueno, en torno a esto ya vamos a seguir viendo lo que sigue. Van a hacer una actividad, ya todo este contenido está subido, hay que leer el contenido de la página 21 a la 25, que es continuidad de esto. En esa lectura se dice el paso a paso de las consideraciones de diseño y las fórmulas aplicadas. Apoyado en una hoja electrónica didáctica que van a presentar ustedes, realizar el ejercicio desarrollado en la página 26-21. Es decir, hay un ejercicio, primero aquí está la introducción de la 21 a la 25. En base a esa introducción hay un ejercicio desarrollado que es la 26 a la 29. Y luego, en esa misma sintonía, como la clase anterior, tenemos que dar solución al ejercicio propuesto en la página 30, en este caso, que hay un error. Realizar el esquema de dibujo apoyado en la herramienta de AutoCAD, debidamente laminado y escalado. La tarea se da, es el 3 de julio del 2020. Para este tema de la hoja electrónica, ahorita vamos a ver otro insumo. Yo les he cargado en la tarea una hoja electrónica que data de un proceso establecido. Es similar a lo que está propuesto, con algunas particularidades, sobre todo porque en la hoja electrónica que yo les proveí, que está cargada y que ya se las voy a hacer visible, no considera el número de Reynolds como un parámetro de análisis para determinar el coeficiente de arrastre que tiene la partícula. Ya, entonces tiene unas cosas previas que no tiene la hoja electrónica, que ya la vamos a pasar a socializar para que ustedes tengan la idea. Ya. Entonces aquí tenemos el diseño hidráulico de un desarenador. Está hecho con un planteamiento dado. Se plantea diseñar un desarenador de baja velocidad de 1 metro sobre segundo con el objetivo de separar y remover material sólido que lleva el agua en el canal cuyo caudal es de 6 metros cúbicos sobre segundo. Como habíamos hablado, una de las situaciones que debemos saber para poder calcular un sedimentador es decir, bueno, ¿cuál es la particularidad del sedimento? En este caso, ¿qué tipo de sedimento es? ¿Una arena fina? ¿Es una arena gruesa? Y entre tantas situaciones, saber cuál es el diámetro promedio de la partícula. Entonces, tengo que hacer un ensayo de granulometría fina para poder determinar previamente cuáles son estas características físicas de mi material en suspensión. En este caso, yo tengo que el diámetro sedimentar es de 0.25 milímetros. También habíamos indicado que las partículas cuyo diámetro oscila o es mayor a 0.2 milímetros, ¿cómo las considerábamos, María Eugenia? Perdón, cuando eran de 2 a 5 milímetros, ¿qué? Cuando el diámetro de la partícula o de la arena es superior a 0.2 milímetros, ¿cómo son considerados? Ya gruesa, pues. No. Sí, eso ya sé que puede ser gruesa, pero ¿cómo se las considera? Arenas nocivas. A ver, puede repetir, Doménica, gracias por su intervención. Arenas nocivas. Arenas nocivas, arenas abrasivas, en donde este diámetro superior a 0.22, ¿qué es lo más propenso que me genere? Daños en los equipos que se implementen a lo largo del sistema de tratamiento.
Recapitulemos, Jordi. ¿Usted en qué casos es opcional el uso del sedimentador? Otra vez la pregunta, ¿en qué caso? ¿En qué casos es opcional el uso de un sedimentador? ¿Mm? Ya, entonces no. No. El tema del sedimentador es opcional cuando son lagunares, opcional. ¿Cuándo es obligatorio? Es obligatorio cuando yo tengo biodigestores o un sedimentador, ¿vale? Entonces, es opcional en esos casos, cuando son un sistema de lagunaje. Háganme el favor, pónganme todos la cámara, que no sé si están o no están. Ya, les agradezco. Gracias. Ya. Otro de los parámetros a determinar es el cálculo de la velocidad del tanque. Entonces, la velocidad del flujo. Aquí hay un tema particular que van a encontrar en la lectura que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque allá hacen un cálculo de una velocidad de sedimentación considerando el número de reinos. Aquí no. Aquí, bueno, aunque este tipo de fórmulas también aparece allá, aquí utilizamos la fórmula de CAM para determinar eh, la velocidad del flujo dentro del tanque, que solo viene dado, son fórmulas empíricas, todas las fórmulas realizadas en este son fórmulas empíricas. Tenemos la velocidad dentro del flujo es igual a A, que multiplica la raíz cuadrada de D. Entonces, donde D es el diámetro de la partícula, cuando repito, es uno de los parámetros a saber, y A es un valor que está dado por el mismo CAM para la aplicación de la fórmula. Como el diámetro de la partícula en este caso es de 0.25 milímetros, el diámetro, el parámetro, el factor A es de 44 porque está dentro de ese rango. Ya. Aplicamos K y calculamos la velocidad dentro del flujo. Ahora, tenemos que saber dos datos importantes. Primero es la velocidad de flujo, que en este caso lo utilizamos por CAM, y por otro lado necesitamos saber la velocidad de sedimentación. Velocidad de flujo, velocidad de sedimentación. Velocidad de flujo. Y el otro aquí sería velocidad de sedimentación. Ya. En este tema de la velocidad de sedimentación es donde van a encontrar la particularidad con lo que van a leer. ¿Por qué? Porque ellos determinan la velocidad de sedimentación o esa forma de calcularlo, lo utilizan calculando, determinando el número de reinos, determinando si es un flujo crítico, es un flujo laminar o un flujo turbulento. Para este ejercicio que está aquí, pero igual es un apoyo que les doy para que vean cuál es la secuencia y vayan comparando, tengan otra perspectiva de manera de calcularlo, es que estoy dando. Entonces, para hacer este cálculo en este tema de la velocidad de caída del flujo W, ellos vuelven a utilizar fórmulas empíricas. Para este tema, aquí hay 5 fórmulas empíricas. 5. Primera es una de Arkhangelski. Tenemos el nomograma de Stokes-Celerio. Tenemos Owens. Y tenemos Scotti y Foglieni. Y falta uno. No falta ninguno. Entonces tenemos 1. Sí, 1. Tenemos 2. Aquí son 3 porque son 2 nomogramas. 3, 4. Y tenemos 5.
Entonces, tenemos 5 formas empíricas de determinar la velocidad de caída o la velocidad de cimentación. En lo que van ustedes a leer el replanteo o la fórmula de calcular esta velocidad es lo que cambia. Aquí es algo más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo un diámetro 25 milímetros. Según esta tabla, que es parte del proceso de Arca-Helsi, si yo tengo 0.25 milímetros, mi velocidad de sedimentación es 2.7 centímetros segundo. Y ya lo tengo, empíricamente. Vuelvo y repito, estas son fórmulas empíricas. Por otro lado tenemos el estoy y celerio. Y tenemos el mismo concepto. En este nomograma tenemos en el tema de las abscisas el diámetro de las partículas, que viene siendo en milímetros, y dependiendo qué tipo, cuál es el diámetro de la partícula, yo corto tanto con la recta de Celerio como con esta curva de la ley de Stokes, y yo tengo dos parámetros. Según la ley de Stokes y este nomograma, de acuerdo a mi 0.25 milímetros de diámetro de la arena, yo voy a tener una velocidad aproximada de 0.05 metros centímetros, perdón, sí, 0.05, aunque viene esto en centímetros sobre segundo, 5 centímetros sobre segundo, en metros sobre segundo, 0.05. Si me voy con Celerio, de igual forma, 0.25 milímetros, el diámetro de la tubería, ley de Celerio, ¿dónde corta? Ah, ya, 2.5 centímetros sobre segundo, 0.025 metros sobre Ingeniero, segundo. hay una, Entonces ya voy, digamos. una diferencia bastante. Vuelvo y repito, padre, sí, todos son métodos empíricos y esto es un campo, o sea, imagínate, determinar micropartículas y poder determinar de una forma precisa cuál va a ser esa velocidad de cimentación es complicado. Entonces sí, hay temas, por eso en este proceso se determinan 5 y hacen un promedio. Ni siquiera se van con el más crítico, ni siquiera se van con el más bajo, se van con el más, con el promediado. Pero aquí viene lo interesante porque en lo que ustedes van a leer es la fórmula de determinar este W o esta BS, que es mi velocidad de cimentación, porque allá interviene el tipo de flujo que voy a tener, interviene el número de Reynolds y es lo que difiere. Entonces, por un lado, ustedes van a tener unas fórmulas empíricas para poder determinar una velocidad de cimentación si lo quieren hacer de una forma rápida, y por otro lado tienen una fórmula de Reynolds aplicada así, utilizando el número de Reynolds como un parámetro, un indicador para determinar esta velocidad de cimentación, que también te da otra perspectiva, ¿no? Al final ustedes pueden ser por ambos métodos y dicen, bueno, un método, si me voy con la fórmula empírica, ¿a cuál se asemeja más? Entonces son esos niveles de comparación a los que pueden llegar. Tenemos a Owens, en donde Owens me dice que W es igual a K, siendo K una constante que varía de acuerdo con la forma y naturaleza de los granos, sus valores se muestran en la tabla. Entonces W es igual a K, por raíz cuadrada de D, diámetro de la partícula, que ya lo sabemos, todo esto que multiplica el peso específico de la partícula o del material, menos otra fórmula adicional. Tenemos, para este caso, se adaptaron estos valores, 1.67 gramos sobre centímetro del peso específico y K 5.3. Aunque no está dentro de estos valores, el tema es que han hecho un tipo de promediación. Por eso es que aquí más bien es un tema de criterio y decir, bueno, de acuerdo a cómo está a cómo yo clasifique la forma de la naturaleza, le voy a dar un factor aproximado acá, en este caso han puesto 5 puntos. Y sacan W ejecutando la fórmula. Y tienen el quinto W, el cuarto W. Por otro lado, y el último tenemos a Scotty y Oglieni, en donde con la fórmula propuesta W es igual a 3.8 por raíz cuadrada de D más 8.3 por D, donde D es el diámetro de la partícula, y con eso tenemos 0.062 metros.
Aquí tenemos todos los resultados, ¿no? Los 5, lo del nomograma, lo de Scotty, todo. ¿Sí ven la diferencia? Lo que decía Fernando, ¿no? Por uno tengo 0.027, por otro lado tengo 0.05, por otro lado tengo 0.025, por otro lado tengo 0.068 y otro lado 0.60. Tal vez estos dos tienen una semejanza, el de aquí tenga otra. Sí, pero estos de aquí también dependen de otros parámetros. Por ejemplo, este último, ¿de qué depende? Al menos este de acá, el W4, ¿de qué depende? Depende del factor que yo le dé. A la final, si yo le doy 4, ya no se parece tanto. Entonces, es relativo el cambio que yo pueda generar en función al tipo de material que vaya a decantar. ¿Ya? Una vez yo he determinado el promedio, que aquí está hecho el promedio de las partículas, tengo el cálculo de las dimensiones del tanque, ¿no? La longitud, necesito una longitud, tengo una altura y tengo un ancho. Aplico la fórmula en donde caudal es igual a C por altura por B, área por velocidad, el área es base por altura, por eso tengo así, en donde B es igual a caudal, H. Entonces, después de forma, aplicación. Entonces, como se había indicado que aproximadamente tenían entre 1.5 y 3 puntos sobre segundo, se optó o se asumió para este ejemplo, nomás le digo, una altura de 3.5 metros. Entonces, aplicando la fórmula para una altura de 3.5 metros, yo tengo un B, un ancho del canal de este cimentador de 8 metros. La longitud del desarenador, por lo consiguiente, va a ser igual a longitud igual a H por B sobre W, siendo B la velocidad dentro del canal y W la velocidad de sedimentación. Entonces yo ya con esto tengo el cálculo o el dimensionamiento del tanque, ¿no? Tengo una altura de 3.5 metros, tengo B un ancho de 8 metros y tengo una longitud de 17 metros. Pero bueno, ahora toca un poco verificar si el volumen que tengo, el volumen que he calculado va a satisfacer a la demanda, ¿no? Por eso se calcula el tiempo de sedimentación, que es igual a H sobre W, en donde H ya la tenemos, que es 3.5. En función a eso tenemos que el tiempo de sedimentación es de 75 segundos. Conociendo T, podemos determinar cuál va a ser el volumen de agua conducido. Entonces, el volumen es igual al caudal, ya lo sabíamos, por T, por los 75 segundos, y determinamos un volumen de agua conducido en función a las características que le he dado de 451 metros cúbicos. Ahora, verificamos la capacidad del tanque, 17 por 8 y por 3.5 me da una capacidad del tanque total de 462 metros cúbicos, lo cual me dice que el volumen de agua conducido en ese tiempo de sedimentación satisface las condiciones de las dimensiones del tanque que he predeterminado. En este caso, si la capacidad del tanque hubiera sido menor, tuviera que aumentar las dimensiones para poder tener este número un poco más alto. ¿Ya? Entonces tenemos, para falecidad del fondo del desarenador se le dará una pendiente del 2%. Esta inclinación comienza al finalizar la transición. Habíamos indicado en la diapositiva que para darle facilidad, esta pendiente oscilaría entre el 2 al 6% hacia el canal de lavado. En este caso vamos a poner del 2%. Y seguimos con la otra parte. Entonces, en la primera parte ya hemos un poco determinado. Hemos visto esta parte. Perdón. Ya.
Entonces, por un lado ya hemos determinado esto, ¿no? Tenemos aquí. Tenemos esto. Tenemos esta dimensión de acá. Y tenemos la altura. Pero bueno, falta algo más. Dice que vamos a necesitar determinar la transición, calcular la longitud de la transición. Se puede utilizar la fórmula de G, que está aquí, la longitud de transición es igual a T1 menos T2 sobre 2 tangente 22.5 grados. Siendo L la longitud de transición, T1 el espejo de agua en el desarenador y T2 el espejo de agua en el canal de llegada. Ahorita lo que vamos a determinar es la longitud de transición. Esta longitud de transición. Siendo T1 el espejo de agua en el desarenador, o sea, como llega en el canal, cuánto es el ancho del canal, y T1 el espejo del agua en el desarenador, cuánto es la anchura máxima, y T2 el espejo de agua en el canal. Entonces, B ya habíamos determinado que era 8 metros, y 2.5 metros, asumiendo que esa es el ancho del canal de llegada. Ingeniero, y el peso específico del sedimento si trabajamos con el 1,64 que está ahí, ¿verdad? Perdón. En el peso específico creo que del sedimento, hay un Sí. valor de 1,64, con ese trabajamos. Claro, para este ejercicio está así, padre. O sea, en lo que ustedes van a leer van a tener otras consideraciones, otro caudal. O sea, hay un replanteamiento algo diferente, pero en ciertas partes tienen similitud. Ahorita nomás lo que estoy haciendo es una secuencia de este proceso. Igual esta tabla electrónica también se la voy a facilitar para que ustedes puedan utilizarla de base y vayan teniendo algún tipo de comparación de cómo calcular un método y cómo se calcula en el otro. Ya, entonces el caudal que le antecede le dieron estas características: 2.5 metros, 1.2 estirante, una velocidad de 1.78, genera un flujo subcrítico de 0.48 de acuerdo al número de flujo. Ya. ¿Qué más? Reemplazamos la fórmula y indican que tiene una longitud de transición de 6.6 metros. Calculamos la longitud del vertedero al final del tanque. Longitud del vertedero al final del tanque. Entonces la longitud del vertedero es igual a, ¿se acuerdan cuando determinan en estructuras hidráulicas la fórmula para determinar la longitud del vertedero en un tipo cimacio? ¿Recuerdan? Aquí está, ¿verdad? Para un tipo Krieger. Entonces está la fórmula: la longitud del vertedero va a ser igual al caudal, todo esto que divide a C. Este C va a ser en función al a las características que tiene el tipo Krieger, que multiplica a la altura máxima y a la velocidad máxima. ¿Se acuerdan que en la parte inicial se indicó que el flujo del vertedero iba a ser en una velocidad máxima de 1 metro sobre segundo? Y la altura máxima es 0.25 para este caso. Entonces reemplazamos en la fórmula: la longitud del vertedero va a ser igual a 24 metros, que es lo que tenemos aquí. Por un lado ya hemos determinamos la longitud. ¿Se acuerdan cuando determinamos la longitud de la transición? Luego determinamos la longitud del tanque también. Ahora hemos determinado la longitud del vertedero. ¿Cuánto es que va a tener la longitud del vertedero? Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo central, este ángulo que está aquí, y el radio para poder
para poder determinar la longitud del vertedero que ya se ha determinado. Determinamos el ángulo, utilizamos algunas fórmulas geométricas que tenemos aquí, que ya igual les voy a dar para que lo analicen. No vamos a entrar en el análisis de estas fórmulas. Y por medio iterativo o por solver, como lo puedes determinar, encontramos este ángulo que está aquí. En este caso será 38.69 grados. Calculamos R, empezamos en 2, acá, 1 en 2, 1 en 2, en esta fórmula cargamos el radio y determinamos el radio en metros. Entonces, hemos determinado esta R para hacer la intersección con el ángulo que hemos determinado y poder diagramar o determinar esta longitud del vertedero, que son los 24 metros. Calculamos la longitud de la proyección longitudinal del vertedero, tomando en cuenta el ángulo OAB, está aquí, y determinamos esa longitud. Calculamos la longitud promedio, tenemos la longitud del vertedero más la longitud 1, dividido para 2, tengo una longitud de 24 metros. Calculamos la longitud del tanque total del drenador, tengo la total de transición de entrada, longitud del tanque y la longitud promedio por efecto de la curvatura del vertedero, que es esta longitud que está aquí. Sumada a esas tres longitudes, tengo una longitud total de todo el desarenador, que está aquí. Entrada, transición y la longitud que hace el desarrollo del vertedero, tengo 47.1 metros. Y luego se generan cálculos complementarios, como el cálculo de la caída de fondo, para saber el tema de la pendiente. Calculamos la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado. Calculamos la altura de cresta del vertedero con respecto al fondo. Y calculamos las dimensiones de la compuerta de lavado, ¿no? La velocidad de la salida hasta determinar cuál es la velocidad final, que es de 4.1 metros sobre cero. Entonces, aquí está ¿sí se acuerdan de esta fórmula? La fórmula para determinar el funcionamiento de una compuerta. ¿Se acuerdan? Mecánica de los fluidos, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, ahorita lo van a aplicar para poder determinar.